Todos los que hemos manejado de noche, en un camino solitario o bajo la neblina, hemos sentido ese escalofrío repentino, esa extraña sensación de que el camino no está tan desierto como parece. Sean bienvenidos. A partir de este momento, nos adentramos a lo que hay más allá de la oscuridad de la noche, a los kilómetros más oscuros de la ruta, donde la lógica se apaga y los relatos cobran vida. Manejen con cuidado, porque estas son historias de carretera. Esta es una de esas historias que uno se guarda para las reuniones con los amigos, al calor de unas cervezas. No me gusta contarla mucho porque la gente cree que uno se inventa cosas por el cansancio del camino o por consumo de ciertas sustancias. Pero yo sé lo que vi. En ese entonces, yo era un profe joven, con un Kenworth que apenas estaba terminando de pagar y muchas ganas de comerme el asfalto. Sucedió hace años, una madrugada a unos kilómetros antes de empezar el ascenso a la Rumorosa. Había salido de Mexicali con carga pesada. El calor de la tarde se había convertido en ese frío seco que te cala los huesos en el desierto. Me sentía pesado, así que decidí orillarme en un paradero improvisado, de esos que solo conocemos los que llevamos años en la ruta. No había luces ni otras unidades, solo el rugido de mi motor enfriándose y la inmensidad de la oscuridad. Bajé a estirar las piernas, comí un taco de harina que traía envuelto y aproveché para pasar al baño detrás de unos matorrales. El silencio era absoluto, de ese que te hace zumbar los oídos. Justo cuando regresaba al camión y ponía la mano en el estribo, la vi. Salió de entre la sombra de unas rocas grandes. Era una muchacha joven, delgada, con un vestido que dejaba poco a la imaginación. Tendría unos 20 años y era realmente atractiva. Me sonrió con una familiaridad que me dejó dudando si es que la conocía de algún otro lado. ¿Vas para arriba, chofer?, me preguntó con una voz suave. Tengo mucho frío y no tengo cómo moverme. Si me llevas, te puedo pagar de la forma que tú quieras. Ya sabes. Se acercó un poco más. En ese momento mi instinto de hombre joven flaqueó ante la tentación. Pero mi instinto de trailero me decía que algo estaba mal. No había ningún coche averiado cerca, ni casas, ni nada. Estábamos en medio de la nada absoluta. Ella se recargó contra la puerta de mi cabina, acortando la distancia. Yo bajé la mirada, quizás por nervios, o porque ese vestido tan corto me jalaba la mirada hasta sus piernas. Fue entonces cuando la luna salió de entre una nube y me permitió ver con claridad lo que el vestido dejaba al descubierto. Mis ojos se clavaron en el suelo y el aire se me escapaba. Lo que salía de debajo de sus rodillas no eran pies humanos, eran unas extremidades oscuras, escamosas y gruesas, terminadas en garras largas y afiladas. Eran patas de guajolote, cubiertas de una piel rugosa que parecía sacada de un animal muerto hace días. No dije ni una sola palabra ni grité. Solo sentí un vacío en el estómago como si fuera cayendo por un barranco. Subí a la cabina de un salto, con una agilidad que nunca volví a tener. Cerré el seguro y encendí el motor de un llavazo. Ella no se movió, pero su cara cambió. La sonrisa se volvió una mueca rígida, inhumana. Escuché un rasguño seco contra la lámina de la puerta, como si una garra intentara aferrarse del metal. Metí la primera y arranqué haciendo chillar las llantas, sin importarme que la transmisión sufriera. Metí los cambios, uno tras otro, subiendo las revoluciones al límite. Tuve todo el camino la tentación de mirar por el retrovisor, pero no paré hasta que vi las luces de la primera gasolinera, ya pasando el tramo peligroso. Al bajarme con las manos todavía temblando, vi 3 surcos profundos en la pintura de la puerta.
justo donde ella estaba parada. Jamás volví a detenerme por la rumorosa si no era estrictamente necesario, y mucho menos si había una mujer esperando en la carretera. He cruzado la pampa y el litoral de punta a punta, solo, con el mate como única compañía. Lo que me pasó hace 2 años cerca del Chajarí no fue cansancio, fue otra cosa. Eran cerca de las 3 de la mañana. La ruta estaba desierta y la niebla empezaba a lamer el asfalto, ocultando las banquinas. Yo venía a una velocidad constante, queriendo llegar a casa lo antes posible. En algún punto de la carretera, el coche se inundó de un olor que no tenía razón de ser: perfume de rosas silvestres. Era un aroma intenso, dulce, casi asfixiante, que tapó por completo el olor a cuero y tabaco de mi camioneta. Algo en el retrovisor me llamó la atención a través del cristal. Observaba la silueta de una mujer joven. Se recortaba contra la oscuridad de la caja de la camioneta. Se veía translúcida, como una mancha de aceite en el agua. Tenía el pelo largo, un vestido claro. No dirigía su atención hacia mí. Su reflejo estaba inclinado hacia adelante. La veía golpear frenéticamente la caja trasera, pero esos golpes no emitían ningún ruido. Al mismo tiempo señalaba con el índice hacia la ruta que se avecinaba. Me entró un pánico, de esos que te dejan la garganta cerrada. Quise acelerar como si eso me fuera a ayudar para escapar de esa presencia, pero cada vez que hundía el pie en el acelerador, el motor tosía, como si el motor estuviera jalando aire en vez de gasolina. En la radio solo se escuchaba pura estática, y entre el ruido blanco, una voz de mujer gritó: «¡El puente!». Frené por puro instinto, bajando de 110 a 20 kilómetros por hora. La mujer del reflejo dejó de golpear tan pronto como la camioneta fue bajando de velocidad. En un segundo ese reflejo se desvaneció, y justo en ese momento, las luces altas de la camioneta iluminaron lo que tenía delante. A menos de 10 metros, el asfalto simplemente desaparecía. El arroyo que cruzaba la ruta se había desbordado por las lluvias de la tarde y se había llevado puesto el puente. No había carteles, no había balizas, no había nada que indicara que había habido un derrumbe. Solo un enorme tajo negro que se tragaba la ruta. Si hubiera seguido a la velocidad de siempre, o si hubiera acelerado por el miedo, hoy sería otro hombre en una placa de bronce a la vera del camino. Me quedé ahí temblando, con el motor regulando en silencio. Desde esa noche, cuando manejo solo por el interior, siempre me dejo un espacio libre en el asiento del acompañante, por las dudas. Era un viernes por la noche cuando salimos de Ciudad de México. El plan era llegar a Querétaro para ver a mis suegros y pasar el fin de semana con ellos. Habíamos salido tarde. Eran las 10:15 de la noche cuando pasamos la caseta de Tepoztlán. No había mucho tráfico y la carretera lucía tranquila. Mis hijos en la parte trasera ya cabeceaban con el vaivén del coche. Mi esposa a mi lado iba viendo el celular, compartiéndome memes de vez en cuando. Todo normal. Avanzamos sin problema, pero hubo un detalle raro que noté poco después de pasar Jilotepec. Aparte de que la radio se silenció de repente. Escuchábamos un podcast, pero se fue la señal. Pensé que era por la zona. A veces pasa. Fue en ese tramo, entre curvas suaves, luces distantes de tráilers y el zumbido monótono del motor, que algo empezó a sentirse distinto. El ambiente se volvió más denso. No puedo describirlo de otra manera. No es que hubiera niebla ni que el clima cambiara drásticamente. Simplemente el aire en el ambiente se sintió más pesado.
A mi esposa se le desdibujó la sonrisa y me hizo un comentario al respecto. Le respondí que probablemente era el cansancio. Al mirar por el retrovisor, ese detalle que noté desde el principio, el cielo se había vuelto de un tono gris, azulado, opaco, reemplazando el negro de la noche estrellada. De pronto no había luces a los lados de la carretera, ni gasolineras, ni anuncios, nada. Como si la carretera se hubiera estirado dentro de una maqueta mal hecha. Entonces vimos el primer auto detenido. Era un sedán viejo, de los 90s. Un gran marquís azul marino estaba detenido en el acotamiento, con las luces encendidas, pero sin nadie dentro. Pasamos junto al vehículo sin reducir la velocidad. ¿Lo viste?, preguntó mi esposa. Sí, estaba vacío, ¿no?, le respondí. ¿Y por qué tenía tierra hasta el cofre? Como si llevara años ahí. No respondí. Seguí adelante. Mi corazón empezó a acelerarse. No había señal en el celular. Miré el tablero del coche. Eran las 11:03. Pero al menos media hora había pasado desde que salimos de Tepoztlán. Sentí que llevábamos más. Incluso más de una hora. ¿Oyen eso?, dijo mi hijo desde atrás. ¿Qué cosa?, le pregunté. Como si alguien hablara, bajito, en la ventana. Mi esposa bajó el vidrio por instinto. Solo entró un aire helado. Y entonces escuchamos algo parecido a un lamento, muy breve, lastimero, como si el viento lo arrastrara. Mi esposa subió de nuevo el vidrio y mejor decidimos no hablar de ello. Sentía que la carretera ya era muy diferente a lo que recordaba. Me preguntaba si en algún momento me confundí y tomé alguna desviación o alguna salida en mi distracción. Vi a lo lejos una curva pronunciada y luego una desviación a la derecha. No recordaba que la carretera tuviera esa curva, ni mucho menos aquella salida. Tomé el camino de frente, ignorando aquella desviación. Justo después de eso, la carretera empezó a sentirse infinita. No había pueblos, ni las típicas luces rojas de las antenas en lo alto de los cerros. No había nada, solo el asfalto y esa especie de cielo muerto sobre nosotros. Mi esposa me preguntó entonces, ¿dónde estamos? No recuerdo nada de esto. Ya tardamos mucho en este tramo. Mi respuesta fue frenar, orillándome al mismo tiempo, y me detuve por completo. Apagué por un momento la camioneta. Aún los teléfonos seguían sin señal. Nada a nuestro alrededor. Salí del coche. Solo se escuchaban grillos. No hacía viento. No se veía ningún auto acercándose a la distancia o algo que pudiera servirnos de referencia. Lo más aterrador fue mirar hacia el cielo y ver que no había luna, ni estrellas o nubes, como si ese cielo fuera artificial, una especie de lienzo vacío. No sé si mi esposa lo notó también, nunca me lo comentó. Miré a mi alrededor. El pavimento tenía grietas como si llevara décadas sin mantenimiento. Caminé hacia un pequeño letrero, unos metros adelante. Estaba completamente oxidado, pero se alcanzaba a leer. Tramo cerrado, 1996. Volví al coche corriendo. No dije nada. Arranqué y seguí el camino. Los niños ya se notaban inquietos. Mi esposa solo acariciaba intermitentemente mi pierna, mientras se mordía las uñas de su mano derecha, en una clara señal de nerviosismo.
Algo cambió de la nada. Todo empezó a verse normal mientras seguíamos avanzando. Aparecieron las luces de la carretera, los anuncios, una gasolinera, luego otra, la luna entre nubes. Di un pequeño salto en el asiento cuando volvió a sonar el podcast desde donde se había quedado. Miré el reloj de mi tablero. Marcaba 10:42. Extrañado miré el de mi teléfono. Lo mismo, 10:42. Pero para nosotros ya habían pasado más de 2 horas desde que salimos de la ciudad. Volteé a ver a mi esposa un segundo. Ella me miraba con los ojos desorbitados. ¿Ya viste el reloj?, murmuró. Te juro que era más de la 1 de la mañana. Solo apreté su mano con fuerza y asentí con la cabeza. Llegamos a Querétaro pasada la medianoche. El tramo que faltaba lo hicimos en menos de 1 hora, como debía ser. Al día siguiente busqué en Google alguna desviación, alguna salida que nunca hubiera visto antes. No existía ningún tramo similar al que atravesamos aquella noche. Eran las 2 de la mañana. Yo regresaba de mi turno en el restaurante, bajando por esa zona de curvas cerradas que parecen no tener fin, en la carretera hacia la Sierra Sur de Oaxaca. Mi moto, una humilde 150, era lo único que me conectaba del trabajo a mi casa. Pero esa noche, la neblina estaba más espesa de lo habitual, de esa que te empapa la visera y no te deja ver ni a 1 metro. No sé si fue una mancha de aceite o si la llanta simplemente se rindió. Solo recuerdo el chillido del metal contra el asfalto y luego el vuelo. Sentí como mi cuerpo golpeaba contra la barrera de contención antes de quedar tirado en medio del carril, justo en el ápice de una curva ciega. El dolor no llegó de inmediato. Primero sentí mucho frío. Intenté levantarme, pero mi pierna derecha se sentía como si fuera de trapo, y un fuego punzante me recorría las costillas. Estaba ahí, indefenso, sabiendo que en cualquier momento un camión de carga podía pasar y convertirme en parte del pavimento. Me desmayé. La contusión en la cabeza me estaba jugando sucio. Pero en mis breves momentos de lucidez, vi algo que no encajaba con el paisaje oaxaqueño. Recuerdo unas manos suaves y cálidas, al contrario de mis manos toscas con callos. 2 figuras se recortaban contra la neblina. Era un hombre joven y una mujer. No se veían como la gente de por aquí. Tenían ropas de un blanco tan puro que parecían emitir su propia luz, y sus cabellos eran de un rubio casi plateado. Sentí como me arrastraban con una fuerza increíble, pero sin lastimarme. Me sacaron del asfalto y me recostaron en la hierba, lejos del peligro de los autos. Recuerdo que el hombre puso sus manos sobre mi pecho. Su piel era tan blanca que resultaba casi como nieve, o quizás solo era mi presión bajando. Sentí un calor extraño, como si estuvieran inyectando luz, por decirlo de alguna manera, directamente en los huesos. Nunca me hablaron, solo sentí una paz que no tenía sentido, sobre todo con el cuerpo destrozado. La mujer inclinó su mano sobre mi frente y en ese mismo instante me desconecté. Todo se volvió negro, bajo un profundo silencio. Recuerdo que a veces recobraba el sentido en un afán por luchar por mi vida. Ahora solo tengo flashazos en mi memoria, recuerdos borrosos de aquel hombre recargando sus manos en mi estómago. Me desmayaba y cuando volví a recobrar el sentido, era la mujer quien colocaba sus manos sobre mis piernas. Así durante todo el resto de aquella noche. Cuando el primer rayo de sol pegó en mis ojos, ellos ya no estaban. Escuché a lo lejos la sirena de la ambulancia. Alguien me había visto desde la distancia y llamó a emergencias. Lo que vino después es lo que me quita el sueño. Los paramédicos llegaron corriendo, preparando camillas y torniquetes, pero se detuvieron en seco al revisarme.
¿Quién te hizo esto?, me preguntó uno de ellos, con una expresión de total desconcierto. Yo apenas podía hablar. El golpe en la mandíbula hacía imposible que pudiera articular palabras, pero señalé hacia algún punto en la oscuridad de la maleza. Los paramédicos solo se miraban entre sí. Tenía cortes profundos en los brazos por el arrastre sobre el pavimento después del golpe, pero la sangre estaba coagulada de una forma perfecta, casi como si las heridas hubieran sido selladas quirúrgicamente desde adentro. Mi pierna, que yo sentía quebrada en 3 partes, estaba alineada y estable. Tiene signos de haber recibido primeros auxilios de nivel avanzado, insistió el paramédico en urgencias más tarde. Pero no había rastro de vendas, ni de antisépticos. Es como si mis tejidos hubieran decidido regenerarse a toda velocidad por sí solos. A veces pienso que todo fue una alucinación por el trauma. El golpe en la cabeza fue severo y la falta de oxígeno hace cosas raras. Pero luego me miro al espejo. Las cicatrices, que deberían ser marcas horribles de un accidente en moto, son apenas líneas finas, casi imperceptibles. En Oaxaca sabemos que en los cerros viven seres de toda clase, pero lo que yo vi en esa curva no eran chaneques, fantasmas o brujos. Siento que fue algo más, algo que me cuidó en la hora más oscura y que, por alguna razón que no entiendo, decidió que todavía no era mi hora de partir. Soy conductor de tráiler y normalmente mis viajes son de noche para poder llegar al destino de entrega temprano por la mañana. Son muchas horas las que paso al volante. Prácticamente no puedo detenerme una vez que inicio el viaje, ya que entrego mercancía perecedera. Son pocos los viajes largos que me asignan, pero estuve viajando una temporada hacia Baja California el año pasado. En ocasiones tuve que tomar la rumorosa. Los que se dediquen a lo mismo que yo entenderán muy bien lo que eso significa. El viaje tan largo desde la Ciudad de México te obliga a por lo menos detenerte una vez para descansar. Cada que tenía que pasar por la rumorosa, procuré parar lo menos posible para atravesar aún con luz de sol la carretera. Una vez que lo conseguía, me orillaba para dormir un poco, pero una ocasión eso no me fue posible. La ruta fue tan complicada que me obligó a tener que atravesar la carretera de madrugada. De lo contrario, no llegaría a tiempo a la entrega. Fue una noche, en noviembre, en la que la luna se veía mucho más grande y brillante de lo normal. La carretera se iluminaba gracias a este fenómeno. Mientras me mantenía concentrado en el camino, a la distancia empecé a observar lo que parecían sombras de personas a la orilla de la carretera. Aumenté la velocidad, mantuve mis luces en alta. A esa hora en aquella carretera es imposible que gente ande caminando por la orilla. Mientras me acercaba cada vez más, me sentía muy nervioso, pero nunca bajé la velocidad. Cuando por fin alcancé ese punto, vi claramente varias figuras. Eran altas y delgadas. Lo que supongo eran sus ojos. Brillaban intensamente. Las luces del tráiler los iluminaron de frente a su máxima potencia, pero aquellas figuras siempre se vieron de color negro, no como si estuvieran vestidas de negro, sino que literalmente eran completamente negras, como si su cuerpo fuera hecho de sombras. Los pasé muy rápido, ya que nunca desaceleré. Por el retrovisor los aprecié pocos segundos más. Me dio la impresión de que esas figuras bailaban alrededor de algo que parecía una fogata, pero las perdí de vista en el horizonte muy rápido. Sigo teniendo viajes hacia allá. Afortunadamente, desde esa vez, no he vuelto a pasar de noche por la rumorosa. La gente de ahora cree que el mundo es solo lo que ven los ojos y lo que marca el mapa. Pero la Tierra tiene sus dobleces, sus rincones que no pertenecen a este tiempo. Yo estaba joven,
Tendría unos 22 años. En ese entonces, mi vida era la Lucero, una mula canela, terca pero noble, y mi carreta de madera. Yo trabajaba recogiendo los desechos del pueblo, allá en el Tolima, en Colombia. Pasaba por las casas, cargaba los bultos y luego subía por el camino viejo para descargar lejos del casco urbano. Era una tarde de esas pesadas, donde el aire se sentía húmedo antes de la lluvia. El cansancio me ganó. Después de terminar la última vuelta, me senté en el pescante de la carreta y dejé que la Lucero marcara el paso de regreso. Ella se sabía el camino de memoria, así que cerré los ojos un momento, escuchando el rítmico tac-tac de sus cascos contra la piedra y el crujir de la madera vieja. Me debí quedar profundamente dormido por unos minutos, no más. Pero cuando abrí los ojos, el sonido de los cascos había cambiado. Golpeaban una tierra negra y floja que no hacía ruido. Me incorporé de golpe. El camino real, ese que ya había andado 1000 veces, ya no estaba. Al lado y lado no había cafetales ni cercas de alambres de púas. Solo había unos árboles altísimos, de troncos grises y lisos, envueltos en una neblina que no olía a humedad, sino a tabaco viejo y a ruda. La Lucero estaba estática, con las orejas gachas y temblando. Fue ahí cuando lo vi, sentado sobre un tronco caído, a la orilla de ese camino que no figuraba en ninguna parte. Había un hombre, o eso parecía. Vestía una ruana negra que parecía absorber la poca luz que quedaba, y llevaba un sombrero de ala ancha que le tapaba la cara por completo. Sus botas estaban impecables, de un cuero negro que brillaba como si acabaran de ser lustradas. «Buenas tardes, patrón», le dije, con la voz entrecortada por el miedo. El hombre no respondió. Lentamente levantó una mano larga, con dedos amarillentos, y señaló hacia adelante, hacia un desvío que se perdía en la espesura. En ese momento, la Lucero soltó un relincho que me dolió en el alma, un grito de puro terror animal. Ella, que nunca le había tenido miedo ni a los rayos, intentó recular, casi volcando la carreta. Yo no esperé a verle la cara a ese hombre. Agarré las riendas con una fuerza que me peló las manos y obligué a la mula a dar la vuelta. No fue fácil. La carreta pesaba como si llevara piedras en lugar de vacío. «Arrea, Lucero, vámonos de aquí», le gritaba yo casi llorando. Al girar, alcancé a ver de reojo que el hombre ya no estaba sentado. Estaba de pie en medio de la vía, y aunque no caminaba, parecía que la distancia entre él y nosotros se acortaba. No escuché pasos, solo un silbido largo, finito, que se me metió por los oídos y me hizo zumbar la cabeza. Azoté a la mula como nunca lo había hecho. De repente, atravesamos un manto de niebla tan espeso que dejé de ver mis propias manos. Sentí un sacudón violento, el golpe seco de las ruedas contra el empedrado, y la luz naranja del atardecer me golpeó la cara de frente. Estábamos de nuevo en la curva del río, a 10 minutos de mi casa. Me detuve en seco. Me bajé de la carreta temblando y revisé las patas de la Lucero. Sus cascos estaban cubiertos de esa tierra negra y pegajosa que no había visto antes en toda la región. Muchos años después volví a recorrer cada trocha, cada desvío de ese municipio. Busqué esos árboles grises, busqué el lugar donde el camino se volvía silencio, pero nunca lo hallé. Es como si ese sitio hubiera aparecido solo para recibirme un momento y luego se hubiera cerrado para siempre. Muchas gracias por acompañarnos y llegar hasta aquí. Recuerda suscribirte, compártenos y déjanos un like para poder seguir creciendo con este proyecto. Si tienes una historia o evidencia que desees compartir, contáctanos por el correo o a través del Instagram que dejo en la descripción. Nos encuentras en todas las plataformas como Infranocturno.
Así también puedes seguirme en Instagram como Rojo Edición o Facebook como Alejandro Rojo. Hasta el siguiente.